Volvemos a Brújula Internacional y a esta hora haremos un breve recorrido sobre cómo está la actualidad internacional. Lo hacemos en Israel y es que el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que su país no tiene planes de ocupar permanentemente Gaza o de desplegar a su población civil y reiteró que la operación tiene como objetivo expulsar a Hamás del territorio y liberar a los rehenes. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu declaró que el país no pretende ocupar permanentemente Gaza ni desplazar a su población civil. Las declaraciones las hizo el miércoles en un comunicado oficial. Quiero dejar claros algunos puntos absolutamente claros. Israel no tiene intención de ocupar Gaza permanentemente ni de desplazar a su población civil. Israel está luchando contra los terroristas de Hamás, no contra la población palestina. Y lo estamos haciendo respetando plenamente el derecho internacional. Las tropas, los israelíes, están haciendo todo lo posible para minimizar las víctimas civiles, mientras que Hamás está haciendo todo lo posible para maximizarlas, utilizando a los civiles palestinos como escudos humanos. Posteriormente, Netanyahu dio más detalles de los planes israelíes. Nuestro objetivo es liberar a Gaza de los terroristas de Hamás y liberar a nuestros rehenes. Cuando eso se logre, Gaza podrá ser desmilitarizada y desradicalizada, creando una posibilidad de un futuro mejor para Israel y los palestinos. El conflicto fue desencadenado por el ataque de comandos islamistas en Israel el pasado 7 de octubre, que según un recuento basado en datos de las autoridades israelíes, dejó alrededor de 1.140 personas muertas, la mayoría civiles. En represalia, Israel prometió aniquilar al movimiento islamista palestino Hamás y lanzó una operación terrestre y aérea en la Franja de Gaza, que según el ministro de Sanidad del movimiento islamista, ha dejado ya más de 23.350 muertos, principalmente mujeres y menores. Y del Medio Oriente nos trasladamos a América Latina y nos situamos en Ecuador. El país sumido en estado de guerra enfrentó por tercer día al poder del narco bajo un clima de pánico. Ante la nueva ola de violencia en Ecuador, el presidente Daniel Noboa anunció una guerra frontal contra una veintena de organizaciones criminales y les otorgó estatus beligerante. Estamos en un conflicto armado no internacional. Estamos luchando por la paz nacional, estamos luchando también contra grupos terroristas, que hoy en día son más de 20.000 personas los que los conforman. Porque al considerarse un conflicto armado no internacional, Fuerzas Armadas ya tienen la facultad de utilizar armamento letal. Y esto es un cambio en las reglas de enfrentamiento. Armamento letal, por cierto, que será empleado y está siendo empleado en contra de los grupos que han sido identificados como terroristas. No es en contra de delincuencia común. La ofensiva de las organizaciones criminales vinculadas a cárteles de México y Colombia incluyó el martes una interrupción a la sede del canal TC Televisión de Guayaquil y aumentó el pánico en la población. Ecuador vive jornadas de terror a raíz de la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, jefe de la principal banda criminal del país, conocida como Los Choneros, que estaba recluido en una cárcel guayaquileña y su fuga fue detectada el domingo. Cientos de soldados y policías buscan al capo, mientras rige un estado de excepción en todo el país, incluidas las penitenciarías, y un toque de queda de 6 horas desde las 23 horas locales. Además, el martes se escapó de prisión otro jefe criminal, Fabricio Colón Pico, uno de los líderes de los Lobos, acusado de secuestro y de planificar el asesinato de la fiscal general. Además, presos se amotinaron y retuvieron a más de 100 guardias penitenciarios, de los cuales 41 ya fueron liberados. Nos preocupa sobremanera, hasta hoy mismo el no saber cómo están ellos. Nosotros sabemos lo que es estar dentro de un centro de privación de libertad en motines. Ya son 3 días. Y me solidarizo también con las familias. Pero estamos en un estado de guerra. Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos grupos terroristas. Las autoridades han detenido a 329 personas a las que califican como terroristas, abatieron a otros 5 y recapturaron a 28 presos, según informó el comandante de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela.
Ecuador fue durante muchos años un país a salvo del narco, pero en los últimos tiempos se ha transformado en un nuevo bastión del tráfico de droga, con bandas enfrentadas por el control del territorio, unidas en guerra contra el Estado. En 2023, Ecuador cerró con más de 7.800 homicidios y 220 toneladas de droga incautadas, nuevos récords en la nación de 17 millones de habitantes. Y entre los grandes asuntos globales que preocupan a la comunidad internacional se encuentra la amenaza nuclear. En este sentido, el embajador Julio César Pineda nos ha preparado una reflexión sobre el riesgo nuclear asociado a conflictos del Medio Oriente y de Europa. Y con esta reflexión y este análisis despedimos por hoy esta edición de Brújula Internacional, deseándoles a todos feliz tarde. En el periódico Universal de hoy nos referíamos precisamente a las dos guerras con las cuales el 2024 abre el conflicto entre Israel y Palestina por el caso de Hamas y el ataque terrorista sobre el Estado israelí y la respuesta de este país, pero también la guerra permanente de la invasión después de Rusia a Ucrania y las implicaciones de Occidente con el potencial nuclear que hay y la posibilidad de utilizar armas de destrucción pasiva que nos recuerdan lo que fue la bomba de Hiroshima y Nagasaki del 6 y el 9 de agosto de 1945. Hacemos mención también a la película que está proyectándose en todos los cines del mundo del director Christopher Nolan sobre la vida y obra de Robert Oppenheimer, la cual ganó el Globo de Oro, donde el observador puede concluir que el arma atómica con el inmenso potencial destructivo y su efecto mecánico, calórico y radiactivo haría imposible la vida en el planeta. Como lo señalaban los científicos en esa oportunidad, cuando desarrollaron el plan de Estados Unidos, el proyecto Manhattan, en la búsqueda del arma nuclear, era para adelantarse al posible dominio de esta tecnología bélica por los nazis de Alemania, y solo pretendían que la bomba nuclear estadounidense fuese un arma disuasiva, pero nunca emplearse contra la población civil, como ocurrió en Japón al final de la Segunda Guerra. En el Medio Oriente y en el caso de Rusia y Ucrania, puede pasarse del empleo de las armas convencionales que hoy se están utilizando a las armas de destrucción masiva. Con la amenaza velada de los actores podría ser la nuclear. En estos conflictos donde han dejado de entrever la posibilidad de este recurso que sería catastrófico porque ya no sería regional sino mundial y definitivo para toda la humanidad. En la actual situación explosiva del Medio Oriente por los vínculos de una potencia subregional como Irán con su respaldo al islamismo radical de Hamas y de Hezbollah, puede conducir a la respuesta de las potencias nucleares occidentales. Por ahora este conflicto se circunscribe a la Franja de Gaza, en esos 350 kilómetros cuadrados y 2 millones de habitantes, donde está totalmente bloqueada por Israel al norte y Egipto al sur, con la más alta densidad del planeta, 4.750 habitantes por kilómetros cuadrados, presenta una gran pobreza social, un 40% de la población está en desempleo, lo cual facilita la tesis de la resistencia islámica y la praxis de guerras e intifadas dirigidas contra Israel. Pero a diferencia de otras guerras del mundo árabe con Israel y conflictos entre las dos vertientes del Islam, como fue la de 8 años entre Irak e Irán, en estos momentos el ingrediente nuclear, por el potencial atómico de Israel y el acercamiento de Irán al arma nuclear, le da una dimensión apocalíptica universal a la controversia. No está descartado el enfrentamiento directo entre Jerusalén y Teherán. Podríamos acercarnos a lo que el francés Laurent Arthur Deplisse denomina la Tercera Guerra Mundial y que el Papa Francisco también ha dicho que ya ha comenzado. Hoy el punto geográfico de referencia es el territorio de Gaza y la confrontación que por ahora se limita a Palestina e Israel, pero que podría extenderse a todo el Medio Oriente. Igualmente analizaremos la situación de las armas nucleares en próxima editorial y la guerra entre Rusia y Ucrania.